Durante miles de años, el río Nilo fue símbolo de vida, abundancia y civilización. De él surgió el antiguo Egipto, uno de los imperios más poderosos de la historia. Sin embargo, en el siglo XXI, ese río, el más largo del mundo, es escenario de uno de los mayores conflictos geopolíticos actuales. En el corazón de este enfrentamiento está una gigantesca pared de concreto construida en territorio etíope. Un proyecto que muchos consideran un hito de soberanía nacional, otros un riesgo existencial. Siendo este el escenario que rodea la gran presa del Renacimiento de Etiopía, también conocida como Gerde, una megaestructura que pretende controlar el flujo del Nilo Azul, fuente de más del 80% del agua que llega hasta Egipto. ¿Cómo un solo proyecto de ingeniería puede generar tanta esperanza y tensión a la vez? ¿Cómo la construcción de una planta puede ser vista como una amenaza militar? Y lo más importante, ¿qué está pasando ahora con esta mega represa? Ya está lista. ¿Cuáles son los impactos para África y para el mundo? La gran represa renacentista de Etiopía está ubicada en el oeste del país, en la región de Meri-Shangugumus, a unos 30 kilómetros de la frontera con Sudán. Esa ubicación no se eligió por casualidad. Es precisamente en ese punto donde el Nilo Azul, responsable del 80% del volumen total del río Nilo, entra en territorio sudanés. O sea, controlar ese flujo ahí significa en la práctica influir directamente en lo que llega a Egipto y Sudán. Esa región montañosa y rocosa ofreció el terreno ideal para la estructura que exigía el proyecto. Esa ubicación permite una obra monumental con una capacidad de retención nunca antes vista en África. La presa se extiende por 1.8 kilómetros de ancho con una altura de 145 metros, lo que la hace casi 2 veces más alta que el puente Golden Gate en San Francisco. Detrás de ese muro de concreto es donde se forma un embalse colosal, con capacidad para almacenar impresionantes 74,000 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para sumergir toda la ciudad de Nueva York bajo una capa de 14 metros de profundidad. Así es, estamos hablando de un volumen de agua comparable al del lago Balatón, el más grande de Europa Central. La base de la presa fue excavada profundamente en el lecho rocoso del Nilo Azul. Para construir fue necesario desviar temporalmente el río, una técnica similar a la utilizada en la construcción de la famosa presa Hoover, en Estados Unidos, en el río Colorado. La estructura principal incluye represas auxiliares, diques, vertederos y 2 casas de fuerza, responsables de albergar las turbinas que transformarán la presión del agua en energía eléctrica. El proyecto prevé 13 turbinas. Esto permitirá que la planta tenga una capacidad instalada de más de 5,000 megavatios, es decir, el doble de la capacidad energética total actual de Etiopía, que ronda los 2,400 megavatios. Esto muestra la grandeza del proyecto. Ya es la planta hidroeléctrica más grande del continente africano, siendo una de las 20 más grandes del mundo en términos de generación de energía. Y la expectativa es que el país se convierta en un polo exportador de electricidad, beneficiando a vecinos como Sudán, Djibouti, Kenia y hasta Egipto en caso de que se firmen los acuerdos. Pero ¿por qué este proyecto ha estado generando tanto conflicto con sus países vecinos? La construcción de la gran presa del Renacimiento etíope reavivó una disputa centenaria por el control del Nilo, un conflicto que afecta la soberanía, supervivencia y equilibrio regional entre Etiopía, Sudán y Egipto. Todo comenzó en 1959 cuando Egipto y Sudán firmaron un tratado que dividía el Nilo entre los dos países. Egipto obtuvo alrededor del 66% del flujo y Sudán el 22%, y absolutamente nada fue reservado para los países de la fuente, incluyendo a la propia Etiopía, de donde proviene la mayor parte de las aguas. Esa exclusión histórica causó resentimiento y reforzó la idea de que Etiopía fue vista solo como actor secundario de un recurso. No. Etiopía, y está relacionado con la soberanía, la supervivencia y el equilibrio centrales de Etiopía. Un enfrentamiento que involucra la soberanía y el equilibrio centrales. Etiopía, un enfrentamiento que involucra la soberanía y la supervivencia entre 3 naciones centrales. Etiopía, Sudán, y está relacionado con la soberanía, la supervivencia
y el equilibrio regional. Centrales Etiopía y Sanoto. Egipto llevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas y advirtió que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas acciones militares. Desde 2021 y 2023 circulan rumores de ataques aéreos a la represa. Etiopía, por su parte, se niega a firmar acuerdos que impongan límites fijos a la liberación de agua, alegando que eso afectaría su soberanía, pero un estudio publicado en la revista Nature en 2024 trajo un contratiempo importante. Si la operación se lleva a cabo con transparencia y coordinación regional, el impacto en el flujo del río Nilo puede ser mínimo, incluso en periodos de sequía. Es decir, el estancamiento no es solo técnico, sino también político y diplomático. Aún así, la gran presa del renacimiento etíope se ha convertido en un símbolo de una nueva Etiopía, más independiente, ambiciosa y decidida a controlar su propio destino. Mientras que Egipto la ve como una posible amenaza a su supervivencia hídrica, el desenlace de esta disputa sigue siendo incierto, y lo que está en juego no es solo un río, sino el futuro de cientos de miles de personas que dependen de él. En Etiopía, la narrativa es diferente. La gran presa del renacimiento etíope es vista como un parteaguas literal y simbólicamente hacia el desarrollo y la soberanía energética del país. Más de 69 millones de etíopes todavía viven sin acceso regular a la electricidad. En las ciudades, los apagones de hasta 12 horas son comunes. En zonas rurales, la oscuridad es constante. Esto afecta a la industria, la educación e incluso la salud, con vacunas que se pierden por falta de refrigeración y alimentos que se desperdician antes de llegar al mercado. Con la entrada en operación de la represa, Etiopía tendrá suficiente energía para duplicar su oferta eléctrica y aún así generar excedentes para exportación. Este salto podrá transformar al país en un polo energético regional, fortaleciendo su economía e influencia política. La obra también generó miles de empleos directos e indirectos, impulsó la construcción civil y formó a una generación de ingenieros y técnicos locales. Y lo más simbólico, el proyecto fue financiado mayoritariamente con recursos internos a través de campañas de recaudación y títulos públicos, sin depender de préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Eso creó un fuerte sentido de orgullo nacional, con la población sintiendo que cada bloque de concreto es parte del esfuerzo colectivo de una nación que decidió ser autosuficiente. El Nilo es más que un río, es una vena vital del noreste africano. Con más de 6.600 kilómetros de extensión, atraviesa 11 países hasta desembocar en el Mediterráneo. Pero para Egipto lo significa todo. Es la principal y casi única fuente de agua dulce del país. Egipto tiene más de 1 millón de kilómetros, pero solo el 3% es habitable. Casi toda la población vive a orillas del Nilo. Hoy, con más de 116 millones de habitantes, la dependencia es extrema. El 97% del agua consumida en Egipto proviene del Nilo. Esa agua alimenta plantaciones, industrias y ciudades enteras. Por eso, cualquier reducción en el caudal representa una amenaza directa a la soberanía nacional. El rápido crecimiento poblacional agravó la escasez. Egipto ya ha vivido oficialmente un estado de escasez hídrica severa, con solo 570 metros cúbicos de agua por persona al año, muy por debajo del límite de 1.000 metros cúbicos definido por la Organización de las Naciones Unidas. El impacto es visible. Los agricultores usan técnicas anticuadas y pierden productividad. El país importa buena parte de los alimentos que consume, y las periferias urbanas sufren por el acceso desigual al agua. La ironía es clara. El río que sostiene a Egipto nace en otro país, Etiopía, responsable del 80 al 85% del volumen del Nilo, y es justamente esa dependencia la que ahora está siendo puesta a prueba por la represa. Varias rondas de negociación intentaron llegar a un acuerdo, pero ninguna tuvo éxito. Mientras tanto, Etiopía sigue llenando el embalse por etapas, manteniendo a El Cairo en alerta permanente. A pesar de las tensiones diplomáticas, la construcción de la gran presa del renacimiento etíope está prácticamente terminada. El embalse comenzó a llenarse en 2020. Según el primer ministro Abiy Ahmed, la inauguración total debe ser antes de finales de 2025. Aunque la obra fue financiada internamente, contó con apoyo técnico y equipos provenientes de China. Además de despertar el interés de países del Golfo y de la Unión Europea,
por el potencial de estabilidad que representa. Hoy, imágenes satelitales muestran un gigantesco espejo de agua donde antes había un valle seco. Las dos casas de fuerza ya están equipadas con turbinas Francis de última generación, y el llenado avanza de forma controlada, garantizando la seguridad estructural y el equilibrio hídrico. La cimentación anclada en el lecho rocoso fue diseñada para resistir sismos y garantizar una durabilidad superior a un siglo. Con parte de las turbinas ya en operación parcial desde 2024, se espera que todas estén activas para finales de 2025. Al ser concluida, la gran presa del Renacimiento etíope no solo será la represa más grande de África, será un símbolo de independencia energética y dominio técnico africano. La gran presa del Renacimiento etíope es más que una estructura de concreto a orillas del Nilo Azul. Es el retrato de un país que decidió transformar la escasez en potencia. Con recursos propios y determinación nacional, Etiopía construyó una de las mayores obras de infraestructura del siglo XXI, desafiando previsiones, disputas políticas y limitaciones económicas. Aún hay desafíos diplomáticos por delante, pero desde el punto de vista de la ingeniería, la misión está cumplida. Generar energía limpia, impulsar el desarrollo e inspirar a otras naciones africanas a invertir en soluciones sostenibles y a largo plazo. En el corazón del Cuerno de África, la GERD deja un mensaje claro y poderoso. El desarrollo es posible cuando hay voluntad, visión y un trabajo bien hecho. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta gran represa renacentista de Etiopía? ¿Es viable su construcción reteniendo el flujo del Nilo y afectando a otros países? ¿O crees que no debería ser construida? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Voy a leer todos, aquí me despido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.